Es muy conocida la fábula de un hombre que durante toda su vida había trabajado en una empresa construyendo casas. Ya se acercaba el momento de su retiro y el momento de su jubilación, por lo cual este hombre había bajado los brazos y trabajaba de muy mala gana, y todo lo que hacía lo hacía de muy mala ganas. El dueño de la empresa lo llamó y le dijo: bueno, conociendo que usted ya se retira, le estoy encomendando una última obra. Necesito que construya esta casa con estas dimensiones, y acá está el plano de la casa, y usted va a requerir todo lo que necesita para esta casa, nosotros se lo vamos a proveer. Y él así comenzó la construcción de muy mala gana. Los materiales que le puso no eran muy buenos, y realmente todo lo hizo de muy mala gana, y esa última casa que él construyó no estaba hecha con la misma calidad que las anteriores. Cuando fue a la oficina para ya retirarse, el dueño de la empresa lo sorprendió y le dijo: bueno, por todos estos años que usted ha trabajado aquí, queremos recompensarle y gratificarle, y antes de su retiro le quiero dar estas llaves. Son las llaves de esta última casa que usted construyó. Se las estamos regalando. Este hombre se sintió muy triste porque no lo había hecho de la mejor manera, y esa casa terminaba siendo para él. En la vida hay dos clases de personas: los que hacen las cosas y las que no las hacen. Sin embargo, dentro de las personas que hacen las cosas también hay dos clases de personas: los que los hacen bien y las que las hacen mal. Para hacer las cosas mal, a veces es preferible no hacerlas. Antiguamente se decía: no gastes pólvoras en chimango, porque los chimangos luego que se despluman tienen muy poca carne para comer. Lo que cosechas en la vida no solo es el resultado de lo que siembras, sino del lugar donde siembras y de la manera en la que lo haces. La palabra que te quiero compartir en este día es: no siembres entre espinos. Y quiero invitarte, si puedes, abrir tu Biblia en Jeremías, capítulo 4, en el versículo 3. Allí está el texto clave de lo que te quiero compartir en esta oportunidad, aunque te voy a leer algunos versículos más del contexto para dar idea de este mensaje, una idea completa de lo que te quiero hablar en esta oportunidad. Si puedes buscar tu Biblia entonces, Jeremías capítulo 4. Mientras lo haces, quiero recordarte que es muy bueno que te puedas suscribir a este canal, que le des a la campanita allí, porque de esa manera te llegarán las notificaciones de todo lo que estemos subiendo por esta plataforma, que es una meditación profunda en la palabra de Dios. Jeremías entonces capítulo 4, versículo 3, leemos lo que dice la palabra de Dios. Dice: porque así dice el Señor a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad para vosotros campo, y no sembréis entre espinos. Qué tremenda esta palabra. Harad campos para vosotros, y no sembréis entre espinos. Ser productivo en la vida no es una opción. Es un mandamiento de parte de Dios al hombre. Es más, es el primer mandamiento que Dios le dio a la humanidad. Allí a Adán y Eva, en Génesis capítulo 1, versículo 28, les dijo, luego que había Dios creado la tierra, y luego que había puesto al hombre allí en el huerto del Edén, le dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. La primer palabra que Dios le dio al hombre, el primer mandamiento que Dios le dio a la humanidad es fructificar, ser fructíferos, ser productivos. Eso es lo que significa. O sea que es mucho más que una opción. Dios te ha diseñado para que seas una persona fructífera. Obedecer la palabra de Dios te hará una persona fructífera en todo lo que hagas, en tu trabajo, si estudias, con tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Dios te ha mandado que seas fructífero, que seas una persona productiva en la vida. Y esto no tiene que ver con una cuestión natural tuya ni mía, sino que tiene que ver exclusivamente con la palabra de Dios. Porque cuando Dios dice que algo puede producir, entonces eso puede producir. Cuando Dios dice que algo puede ser fructífero, por causa de su palabra, eso ha de ser fructífero. Allí en Génesis capítulo 1, versículo 11 y versículo 20 encontramos este ejemplo. Dios le dijo a las aguas que produjeran peces. Las aguas en sí mismas no tienen la capacidad de producir la vida de los peces. Sin embargo, por causa de la palabra, las aguas fueron productivas y produjeron lo que Dios dijo que iban a producir. También Dios le dijo a la tierra que produjera árboles y toda clase de vegetación. La tierra por sí misma no tiene la capacidad de ser productiva para esto, para producir la vida de los árboles. Sin embargo, por causa de la palabra, entonces la tierra
tierra fue productiva. Del mismo modo, la aplicación de la palabra de Dios a tu vida es lo que hará productiva a tu vida. Es por eso que el texto de hoy no solamente nos manda a ser productivo, dice harad campo para vosotros. También nos dice cómo evitar lo que puede hacer improductiva nuestra vida, lo que puede hacer improductiva la palabra. Y nos dice cómo evitarlo. La improductividad dice no sembréis entre espinos. La palabra espinos tiene un significado espiritual muy importante a lo largo de toda la vida. Especialmente en Mateo capítulo 13, el versículo 22, el Señor habla de los espinos en el contexto de la palabra del sembrador, donde dice que parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron, parte cayó entre pedregales, parte cayó entre espinos. Y los espinos dice que cuando crecieron ahogaron la palabra. La capacidad que tienen los espinos es de hacer improductiva la palabra de Dios en tu vida. Eso que Dios te ha dicho, eso que Dios te ha prometido en la palabra, tiene sin duda cumplimiento. Sin embargo, los espinos, aquellas cosas, los afanes de la vida, las preocupaciones y muchas otras cosas que vamos a ver en esta oportunidad, pueden hacer improductiva la palabra. Es por eso que Dios dice, harad para vosotros campo y no sembréis entre espinos. Los espinos nos hablan de la condición natural del ser humano, la condición natural de nuestro corazón, incapaz de recibir las cosas que son de Dios. Es por eso que en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. De ahí que Dios es el único que puede transformar nuestro corazón para poder recibir la palabra de Dios que hará productiva nuestra vida, pero nosotros somos los que debemos arrancar esos espinos que harán improductivo todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En este texto que te voy a compartir entre los versículos 1 al 4 de Jeremías capítulo 4, vamos a ver como mínimo 5 cosas que necesitamos para arrancar los espinos que pueden hacer improductiva la palabra de Dios en tu vida. Lo primero que debes arrancar en tu vida, lo primero que debes hacer, la primera acción es tu conversión. Dice el versículo 1, hay 3 cosas aquí ya en el versículo 1. Lo primero que dice es, si te volvieres, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. La convicción de pecado es una obra de Dios. La razón por la cual el ser humano entiende que su camino ha errado, que se ha equivocado el rumbo, que aún sus buenas acciones, lo que intente hacer no lo llevará a Dios, que ha hecho todo mal en la vida. La razón por la cual nosotros comprendemos nuestra condición pecaminosa es exclusivamente por la obra del Espíritu Santo trayendo convicción de pecado a nuestra vida. La Biblia dice que Dios nos convence de pecado, de juicio, de justicia. Pero somos nosotros los que tenemos que convertirnos. La conversión es un asunto personal. A veces hablo con personas y me dice, pastor, ya voy a volver a la iglesia. Y no es a la iglesia donde tienes que volver, es a Dios donde tienes que volver. Una persona puede ir a la iglesia, puede alejarse de la iglesia y puede volver a la iglesia. Eso no lo hace salvo. Necesitas convertirte a Dios. Dice aquí el texto claramente, si te volvieres, oh Israel, si te volvieres, vuélvete a mí, dice el Señor. No es que vuelvas al templo, no es que vuelvas a la iglesia, no es que vuelvas a una vida religiosa, es que te vuelvas a Dios. La única manera de que la palabra de Dios funcione en tu vida es que te conviertas. Es por eso que en Jeremías también capítulo 15 versículo 19, en un momento en que el profeta se sentía herido, estaba lastimado en su corazón, no tenía fuerzas, el Señor le dice, si te convirtieres, yo te restauraré. La restauración de tu vida, la restauración de tu matrimonio, aún de tu ministerio, la restauración de Dios en tu vida tiene que ver con tu conversión. En Isaías, la conversión es mucho más que asistir a la iglesia. Es mucho más que vayas a una reunión, es que te vuelvas a Dios, es que cambies tu dirección, es que cambies tu vida, no solamente que tengas conciencia de tu pecado y que confieses tu pecado, sino que te apartes de él. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas si el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tiene que haber una actitud hacia el pecado. Eso es la conversión. Y eso es lo primero que arrancará los espinos que harán improductiva la palabra de Dios en tu vida. La segunda cosa que vamos a ver aquí en Jeremías, que necesitamos arrancar, lo segundo que necesitamos para arrancar esos espinos que pueden hacer improductiva la palabra de Dios en nuestra vida, es la firmeza. Es tu cambio de conducta. Mira que dice ahí el versículo 1, la segunda parte del versículo 1 dice, si quitares de delante de mí tus
tus abominaciones. No solamente que te conviertas, sino que tiene que haber un cambio de conducta en nosotros. Dice Dios, si te vuelves, vuélvete a mí. Pero además de eso, si sacas tus abominaciones de delante de mí, tu conducta evidencia quién realmente eres delante de Dios. No una conducta de un día o de 2 días. Es tu conducta, es cómo te manejas. Eso evidenciará que realmente te has convertido, que ha habido un cambio de actitud respecto del pecado. Si en el año 2019 en Argentina un joven, como tantas veces otras ha acontecido, tenía muy buena conducta, él había estado allí en prisión por causa de un asesinato, él era culpable, era un homicida y tenía una pena, pero sin embargo por causa de su buena conducta lo dejaron salir. Y ni bien él salió afuera, su conducta cambió totalmente. Ni bien él salió, lo primero que hizo fue volver a matar. Nuestra conducta evidencia lo que realmente somos, quiénes realmente somos. Lo que delante de Dios es nuestra conducta. Dice aquí la palabra, si quitares de delante de mí tus abominaciones. Las abominaciones de tus pecados son espinos que harán infructuosos aún tus mejores o tus mayores esfuerzos delante de Dios. Puedes esforzarte, puedes hacer las cosas bien, puedes tener un montón de actitudes, pero si tus pecados están delante de Dios harán infructuosa la palabra. Tiene que haber un cambio de conducta. Dios espera un cambio de conducta en tu vida. En Isaías capítulo 5, el Señor está hablando de una viña, la cual representa a la nación de Israel. Esta viña, dice allí los versículos 2, el versículo 1 y 2, que Dios la había cercado, la había cuidado, la había protegido, le había dado un montón de bendiciones. Sin embargo, dice el versículo 2 que Dios esperaba que diera uvas y dio uvas silvestres. No hubo un cambio de conducta. Y ahí en los versículos 5 y 6 de Isaías capítulo 5 vemos que Dios, que le había dado tanta bendición, que le había protegido, que le había acercado, que le había bendecido, cambió esa bendición en juicio y vino devastación. La tercera cosa que necesitamos para arrancar los espinos que harán infructuosa la palabra de Dios en nuestra vida es la firmeza. Tu firmeza delante de Dios. Dice el versículo 1, la parte C del versículo 1, ahí en Jeremías capítulo 4 dice, y no anduvieres, si no anduvieres de acá para allá. Hay gente que anda así, de acá para allá, que no tiene firmeza. Tu firmeza afirma tu bendición. O sea, esa bendición que Dios te da será firme si eres firme. Recuerdo que hace algunos años yo tenía una distribuidora de fiambre con mi esposa y había venido una chica a presentarnos un currículum. Bueno, un montón de currículum. Cuando yo vi eso, yo me sorprendí porque tenía recomendaciones de muchos lugares de trabajo. En muchos lugares la recomendaban por su gran comportamiento, por su buena predisposición, por su puntualidad en el horario. Y yo me maravillé, pero cuando la vi a la chica vi que era muy jovencita, apenas tenía unos 18 años. Entonces yo dije, pero ¿cómo puede ser que haya trabajado en tantos lugares? Y me tomé el trabajo de ver allí los currículums y prestar atención y me di cuenta que en muchos lugares había trabajado, pero no había durado más de 1 semana o 2 semanas. Entonces yo dije, sí, bueno, evidentemente evidencia que tiene un muy buen desempeño como empleada. Y la han recomendado, pero curiosamente ha permanecido muy poco. Esa falta de firmeza. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay una cosa que necesitamos para arrancar los espinos que hacen infructuosa la palabra de Dios en nuestra vida, y es no andar de aquí para allá. Ser firme, dice el texto, si no anduvieres de aquí para allá. Personas que están yendo y viniendo, que nunca se afirman, al igual que en un campo, arrancar los espinos para sembrar, pero luego los espinos van a volver a salir porque son malas hierbas. Entonces hay que luchar y batallar de manera firme contra los espinos, volver a arrancarlos y no sembrar entre espinos, y cuando vuelves a sembrar, volver a arrancarlos y volver a luchar con ellos. Si lo bueno que hayas hecho en tu vida nunca te servirá si no te mantienes firme hoy. Lo bueno que hiciste ayer no te sirve de nada si no lo mantienes firme hoy. Es por eso que en Hebreos capítulo 3, versículo 10 al 11, el Señor habla de la nación de Israel y dice, yo me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Hay gente que
todo lo que Dios tenía para su vida se volvió infructuoso, porque andan de aquí para allá, porque andan vagando en su corazón, porque no tienen una actitud firme. La cuarta cosa que necesitamos para arrancar los espinos que hacen infructuosa la palabra de Dios en nuestra vida es nuestro compromiso con Dios. Ya en el versículo 2 dice, y si jurares, dice el Señor. Acá habla de un compromiso. Vive el Señor en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en Él y en Él se gloriarán. Tu compromiso con Dios se evidencia no por lo que dices, tu compromiso con Dios se evidencia por lo que haces. Porque hay gente que invoca el nombre de Dios, hay gente que habla del nombre de Dios y se ampara en el nombre de Dios y no sé cuántas cosas y dicen porque yo a Dios lo tengo en mi corazón, porque yo voy a la iglesia y Dios está conmigo y está constantemente usando el nombre de Dios, pero lo está usando en vano, porque no se trata de usar el nombre de Dios para nuestro beneficio, sino de usar el nombre de Dios para nuestro compromiso. Dice aquí el texto que no sembréis entre espinos, y para arrancar los espinos necesitamos tener un compromiso con Dios. Si jurares, dice vive el Señor, pero si jurares en verdad, en juicio y en justicia. El gran problema de que usar el nombre de Dios en vanos, en Éxodo capítulo 20, versículo 7, es uno de los mandamientos, dice, no dará Dios por inocente al que use su nombre, al que tome su nombre en vano. Dios se compromete con aquellos que tienen un compromiso con Él. Dios se compromete con ellos. Sí, pero los espinos hacen infructuosa la palabra de Dios en aquellos que están en la iglesia y que usan el nombre de Dios, pero sin un compromiso lo usan en vano. La quinta cosa, y con esto termino, que necesitamos para arrancar los espinos que hacen infructuosa la palabra de Dios en nuestra vida, es la integridad. Mi integridad, tu integridad. Dice el versículo 4, con esto voy a terminar allí en el capítulo 4 de Jeremías, dice, circuncidaos al Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Integridad es no tener nada que esconder. Cuando una persona tiene algo que esconder, entonces ya no es íntegro. En 1994, Estonia mandaba su primer buque a Europa después de la guerra. Había podido enviar este buque, pero este buque se hundió. Este buque era tremendo, sí, conectaba a Estonia con la parte de Europa, pero sin embargo, de una manera misteriosa y en fracción de minutos se hundió y murieron más de 800 personas. Se han tejido un montón de hipótesis de la razón por la cual este buque se hundió, pero nunca se supieron acerca de las causas exactas. Y muchos estiman que Estonia tenía algo que esconder, porque nunca permitió la investigación de la razón por la cual este buque se había hundido. Dice el texto aquí, circuncidaos al Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón. La circuncisión quitaba la carne superficial del pene. Esto es lo que se decía en la antigüedad, una señal del pacto, del pene del varón. Sin embargo, no quitaba la superficialidad del corazón. Y los judíos guardaban este rito, cumplían este ritual a rajatabla. Sin embargo, no había una circuncisión del corazón. Y había muchas cosas superficiales en el corazón de ellos. No había integridad. Proverbios capítulo 10, versículo 9 dice que el que camina en integridad, dice, anda confiado, pero más el que pervierte sus caminos será quebrantado, porque la palabra de Dios penetra en el corazón. Hebreos en el capítulo 4 dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, llegar al corazón, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, pero donde hay espinos. Esa misma palabra que tiene la capacidad de penetrar en el corazón y transformar tu vida, esa palabra se hace infructuosa si tu corazón no es íntegro. Quiero terminar con este pensamiento y explicar un poquito y aplicar un poquito de lo que son los espinos en la Biblia, lo que simbolizan. Porque los espinos simbolizan una tierra maldecida, una tierra maldita. Es por eso que en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 18, luego de que Adán y Eva cayeran, Dios le dijo al hombre, maldita será la tierra por tu causa. Espinos, cardos y espinos te producirá. Hasta allí la tierra no producía espinos, pero por causa del pecado, esa maldición había caído sobre la tierra. Y Dios le dice, espinos y cardos
te producirá. Desde ese tiempo en adelante, ¿sí? Los espinos han sido algo que hemos luchado todos, en el sentido natural de aquel que labra la tierra, pero también en el sentido espiritual. Y podemos luchar contra los espinos o podemos no luchar. Si no luchamos contra los espinos, entonces no sembramos. O sembramos y esa tierra o eso que hemos sembrado se vuelve improductivo. Podemos luchar con nuestros esfuerzos, con esos espinos y recibir las heridas, como el labrador que lo quiere arrancar, si lo quisiera arrancar con la mano. Entonces te vas a herir cuando luchas con esos espinos, con esas cosas que hacen infructuosa la palabra. Sin embargo, hay una victoria en Dios, porque la Biblia dice que en Mateo capítulo 27, versículo 29, que cuando el Señor fue a la cruz, tejieron sobre su frente una corona de espinos. Los espinos, esa maldición que había sobre la tierra, fueron llevados a la cruz para que no tengamos nosotros que tratar de luchar con ellos, para que la palabra de Dios no sea infructuosa en tu vida. Es por eso que sin Dios no puedes evitar los espinos, por lo cual, si te conviertes a Dios de todo corazón, si cambias tu conducta, si eres firme en tu caminar con Dios, si asumes un compromiso con Dios y si eres íntegro en tu corazón, los espinos no podrán hacer infructuosa la palabra de Dios en tu vida. Porque Dios dice así: harad para vosotros campo y no sembréis entre espinos. Hay una palabra de Dios para tu vida. Si Dios te ha dicho que puedes ser sano, si Dios te ha dicho que te quiere sanar, que te quiere restaurar, que quiere restaurar tu familia, tu matrimonio, que va a transformar tu vida, es porque Dios quiere y puede hacerlo. Esa es una palabra. Puedes dejar que esta palabra sea sembrada en tu vida, pero no dejes que los espinos ahoguen la palabra. Vuélvete ahora mismo a Dios de todo corazón. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hay muchas personas que están viendo este video, oyendo este mensaje, y hace años recibieron una palabra tuya, hace mucho tiempo, y la creyeron en su corazón, pero hubieron espinos que ahogaron la palabra. Señor, gracias porque esta palabra llega a tiempo a nuestra vida y nos invita a sembrar, pero también a no hacerlo entre espinos. Hay cosas que deben ser arrancadas de nuestro corazón. Señor Dios mío, por eso pido que esta palabra haga la obra en aquellos que la reciban en esta oportunidad. La vida de aquellos que la reciban será transformada por el poder de tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra fue de bendición, compártela con aquellas personas a las cuales amas, que quieres que reciban al Señor, que reciban su bendición, y no te olvides de suscribirte. Que el Señor te bendiga.